Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Vidas abiertas, Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. Es el bautismo de Jesús. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José. Y viene la genealogía allí de nuestro Señor Jesucristo en los versículos siguientes. Pasaje muy reconocido por el cristianismo. Y por supuesto está en todos los evangelios el episodio, pero me gusta esta narrativa de Lucas porque tiene unos puntos importantes para entender el mensaje que Dios nos asignó como tarea para transmitírselo a usted en todo tiempo, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia o situación. Bendigo su vida y determino en este momento que la mía está puesta al servicio de Dios para que la use y pueda transmitir a usted lo que Él quiere enseñar. El bautismo. Es un tiempo en donde nuestro Señor Jesucristo llega y sorprende a todos con una acción humilde, pero llena de autoridad y de poder. Ahí se conjugan todas las virtudes espirituales, terrenales y por sobre todo celestiales que hace que nuestro Señor Jesucristo vaya a la edad de 30 años al bautismo. Y yo no me voy a referir al ritual religioso, yo me voy a referir a qué pasa en medio de una situación como la que Dios le permite a los seres humanos tener la apertura de sus vidas. Es muy importante entender aquí varias cosas. La vida de los seres humanos se cerró, se limitó a Dios. Ya no hay la apertura de Dios. Ya no se quiere tener la conciencia, el tiempo para Dios. A Dios lo metieron en una cajita religiosa, como si fuera una especie, a veces, en algunas culturas, de una especie de Aladino en donde se frota la cajita religiosa, llámese como se llame, y aparece él en una actitud sumisa diciendo: ¿qué quieres? Entonces tú le haces peticiones de acuerdo a tus deseos. Y obviamente, si no se cumplen, la manifestación caprichosa de algunos creyentes que Dios es así, creyendo que Dios es así, les hace cerrarse completamente a la verdadera manera de ser de Dios. Entre otras cosas, incomprensible para todos los seres humanos. Nadie puede comprender quién es Dios y cómo es Dios. Sin embargo, Él nos permite a través de la Biblia, la palabra de Dios, a través de la Escritura, nos permite una revelación clara de su carácter, de su esencia, pero por sobre todo de su objetivo con nosotros, suficiente para vivir. Sin embargo, el cerrar nuestras vidas a Dios hace que muchas cosas después para los seres humanos vaya a la categoría de incomprensible. Cerrar la oportunidad, no dejar entrar, es una manera sutil del enemigo de empezar a encapsular ciertas situaciones y querer, a través incluso de las leyes, de las culturas y de las políticas gubernamentales o lo que se llaman políticas públicas, de encerrar en una manera de colocarle un aviso a la
a los religiosos, el culto religioso, los de la religión. Y como ovejitas al matadero van todos allá a meterse bajo el aviso religioso. Ante la mirada sorpresiva, casi que sarcástica de algunos, diciendo, allá están los religiosos, ese es el candidato religioso, ese es el pastor religioso, esa es la figura religiosa. Especialmente son relevantes cuando vienen épocas relativas a la religión, lo que llaman la Semana Santa o lo que llaman el nacimiento de Jesús o lo que quieren llamar. Cuando digo lo que quieren llamar es porque la Biblia lo llama de otra manera. Entonces allí encapsula y solamente en ese momento hay una actitud religiosa de algunos, pero el resto de la vida y el resto de sus días es una vida cerrada totalmente a Dios. Y es lo que hoy, en el nombre de Jesucristo, queremos darle apertura a alguien. Diga amén ya por el mensaje. Abrir nuestras vidas a Dios no es simplemente decir yo creo en Dios. Muchas personas abren la boca y dicen yo creo en Dios, pero el resto de su vida está cerrada a Dios. Y es precisamente allí donde se presentan las mayores dificultades de la humanidad, en cómo le cerramos la oportunidad maravillosa que nosotros debemos proporcionar a nuestra vida para que Dios actúe. Quiero que entienda esto y voy a dar un salto al Evangelio de Juan en un episodio maravilloso que me encanta predicar sobre Nicodemo, capítulo 3. Voy a leer todos los versículos correspondientes para que usted y yo podamos entender por la Escritura qué es una vida abierta y qué pasa con una vida abierta a Dios. Alguien anímese y diga, voy a tener una apertura espiritual, una vida abierta a Dios, y voy a decir en este momento que todo aquel que tenía un área en la cual Dios no podía intervenir porque se cerraba, porque usted no se dio cuenta que ya estaba cerrada, va a ser abierta en el nombre de Jesús, por voluntad suya, bajo la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Ahí está, su voluntad bajo la voluntad de Dios para partir completamente este momento en un momento extraordinario y de aquí en adelante de bendición. Capítulo 3 de Juan dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Verso 9, Nicodemo dijo, o replicó mejor, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Verso 11, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Alguien diga amén y un aplauso grande al Señor por este pasaje maravilloso que explica la vida abierta a Dios. Un hombre como Nicodemo, principal de los fariseos, es decir, un hombre que no menor de unos 70, posiblemente 80 años, porque para llegar a ser principal se requería de tiempo y de estudio. Y si hacemos cuentas en un hombre judío que comienza su estudio después de los 13 años, en donde es revestido de autoridad y de bendición para poder estudiar la palabra y predicarla, posiblemente se puede acercar a un hombre de 70 años, un hombre recorrido, un hombre que sabe y entiende pues toda la Torá, toda la palabra de Dios. Y entonces él se acerca de noche
¿Por qué de noche? Porque en el día había mucho conflicto con lo que decía Jesús. Y este hombre no quería entrar en todo lo que entraba el fariseísmo, la religión de la época, a criticar y a juzgar lo que hacía o no hacía, o decía o no decía Jesús. Él quería de verdad tener una vida abierta a Dios. Quería no entrar en conflicto. Ese es uno de los puntos por los cuales la gente cierra la vida a Dios. Cuando entra en conflicto de lo que cree, de lo que supone, de lo que siente, de lo que pudo estudiar. Porque los fariseos hacían eso, se enfrentaban a Jesús de acuerdo a sus estudios religiosos. De esto hay por doquier en todas partes, en todo lugar. Hay gente que cree que porque hizo unos estudios, entonces tiene el derecho a tener el conflicto y puede hacerlo, por supuesto. El derecho, me refiero, es a que sí lo puede hacer, pero no el derecho de no ser abierto. No puede perder el derecho y ejercer el derecho mal en su vida de entrar en conflicto, pero no usar el derecho. Quiero que me estén entendiendo esto. Usen el derecho porque es dado para los hombres de tener la apertura a Dios. Y es allí como muchos de los seres humanos que un día controvertimos porque no sabíamos de lo que significaba Dios y el Espíritu de Dios y obviamente nuestro Señor Jesucristo, entrábamos en conflicto y no usábamos el derecho de tener una vida con apertura a la vida espiritual. Por eso si alguien está escuchando esto y ha tenido conflictos en lo que cree o en lo que no cree de Dios, simplemente salga del conflicto y use también el derecho, como lo usa para el conflicto, el derecho de abrir su vida a Dios y decirle: Señor, yo quiero que tú trates y me enseñes, como lo hizo Nicodemo. Se acercó y le dice: nosotros hemos visto que todo lo que tú dices y haces, señales, debe ser de una persona que esté con Dios, porque nadie que no hiciera eso no está con Dios. Es decir, yo quisiera saber cómo uno tiene la vida que tú tienes. Es decir, Nicodemo dice: yo quiero ser cristiano. Yo soy fariseo, pero quiero ser cristiano. Y cristiano no es me meto a la religión de Cristo, sino yo quiero tener a Dios como tú lo tienes. Porque nadie podría tener a Dios si no le permite a alguien que lo tenga para hacer lo que hace, porque lo que tú haces tiene que ser de Dios. Por lo tanto, tú estás con Dios. Dios está contigo. Mire qué confesión de Nicodemo, mire qué apertura la de Nicodemo, mire qué le dice al Señor: claro, tú tienes algo importante y es que yo quiero saber cómo uno puede tener a Dios porque yo sé que tú lo tienes. Alguien diga amén por esto. ¿Cuántos quieren tener a Dios? Porque Cristo demostró que tenía a Dios, tenía al Padre. Alguien diga amén. Y le dice Jesús, le dice: mira, de veros te aseguro que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gran pregunta para abrir nuestras vidas. Una pregunta de reencarnación. Le hace la pregunta en donde millones de personas están haciéndose esa pregunta de reencarnación. Porque interpretan la vida, le tratan de dar una interpretación a la vida a través de muertes y karmas para evolucionar, comenzando desde un animal, comenzando desde lo más despreciable, puede ser así, o lo más difícil para un ser vivo, como ser un insecto, por ejemplo, y evolucionar hasta ser un hombre perfecto. Obviamente eso es una cadena interminable y no se ha conocido la perfección de ningún hombre, a menos que sea a través del reino de Dios. Alguien diga amén. Sin embargo, millones de personas en el mundo, especialmente en Oriente, y obviamente desde allí se importa este tipo de religiones y de prácticas que hoy están camufladas en técnicas de relajación y de ejercicios, que obviamente tienen ese tipo de connotación. Entonces, miremos bien esto. Dice: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Pregunta Nicodemo: ¿acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Entonces le dice: no, Nicodemo, la reencarnación no existe, le está diciendo Jesús. No es eso. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, una sola vez naces, una sola vez mueres para que vuelvas a nacer y eternamente. El segundo nacimiento no lo haces sino a través de Jesús. Aquí mismo en tu vida,
tú tienes que nacer 2 veces y morir una sola vez. Y la pregunta que le hacía Nicodemo es, ¿nacer una vez para morir muchas veces y volver a nacer? Esa es la gran pregunta, la apertura de la vida. Dice Jesús, no, ven, yo te quiero enseñar. Tú naces ahora del agua y del espíritu. Mire qué poder en este momento. Le da la clave que muchos pasan por encima y por el ritualismo del bautismo no se dan cuenta de la importancia que tiene esta enseñanza. De allí parte toda la vida de un ser humano. De este punto, de entender que es necesario nacer de nuevo para poder ¿qué? Tener una apertura de vida, porque la que teníamos estaba cerrada a causa del pecado, a causa de todo lo que el ser humano ha creado como un sistema y ha sacado a Dios de sus vidas. Dios se vive de manera natural, no religiosa. No es en un momento, no es para una semana, no es para una época, no es para una dificultad. Dios es todo el tiempo. Ahora hay personas que les molesta que uno hable de Dios, porque dicen, habla de Dios todo el tiempo. Entonces hay otros temas, claro que sí. Y puedes no hablar de Dios, pero sí vivir con Dios y actuar como Cristo actuaba, sin necesidad de hablar de manera religiosa. Eso se llama abrir tu vida a Dios. Y era lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Mira, Nicodemo, ustedes hablan todo el día de Dios, pero fíjense que tú acabas de entender que no tenías a Dios. Tenías la escritura de Dios, tenías el léxico que usa la gente de Dios, pero no habías nacido de nuevo. Qué tremendo esto. Un gran creyente, un gran maestro, pero no tenía a Dios. Hablaba de Dios, pero no tenía a Dios. Por eso, vidas abiertas. Y le dice aquí algo claro. Dios es experto en abrir el agua. Dios es experto en abrir al Espíritu. Dios es experto en abrir los cielos. Dios es experto en abrir los ojos, apóstol Pablo. Experto en abrir las aguas, Moisés. Experto en abrir los cielos, Jesús bautizándose. Experto en abrir el mar, el pueblo de Israel atravesando, perseguido por los egipcios. Experto en abrir las puertas. El templo tenía todas las puertas abiertas y cada puerta tenía un nombre para que entrara la bendición de Dios. Las puertas abiertas del reino de los cielos. Las puertas abiertas del ser humano para Dios. Abierto el entendimiento, dice, si no abres el entendimiento no puede depositarse la presencia de Dios. Mira la apertura que es tan importante. Abiertos los tesoros ocultos. Alguien diga amén, hay tesoros ocultos que se van a abrir si tú abres tu vida a Dios. Abrir la vida para Dios. Abrir la vida para Dios. Es importantísimo esto. Dios pudo darle a Abraham porque era una vida abierta para Dios. Abraham tuvo algo importante y es que la primera vez que le habló Dios, él dejó la puerta abierta. Por eso cada vez que iba, hablaba con Dios. Eso no lo pudieron hacer sus descendientes muchas veces. Muchos de ellos buscaban y Dios no les hablaba. Tenía que manifestarse a través de algunas señales, pero Abraham tuvo esa gran capacidad. Por eso es el hombre llamado el padre de la fe. Porque Dios lo trató, lo pulió, lo talló, lo construyó y lo edificó para que a través de él se formara un pueblo y a través de ese pueblo se llevara la palabra de Dios al mundo. Entonces un hombre como Abraham fue la persona que le abrió las puertas a Dios. Escúcheme esto. Dios había intentado hasta Abraham con muchos hombres. Y le abrían un momento, pero luego volvían y la cerraban. Y le abrían un espacio, pero luego con el tiempo se cerraba. Dios intentó con uno y con otro. ¿Por qué demorarse el plan de salvación hasta Abraham? Y de Abraham hasta Jesús. ¿Por qué demorarse tanto? ¿Por qué no el hombre pecó y de una vez? Es que de una vez se gestó el plan de salvación. No tenía que pasar tanto tiempo. El tiempo pasa y generaciones pasan porque están cerradas a Dios.
Porque algunas personas abren un espacio, abren una época, abren un tiempo. Hay personas que es el primer amor y se quedaron ahí, ¿no? ¿Cuál primer amor? El primer amor y de allí vienen todos los amores, alguien más conmigo. Hablo de Dios. Es que ya me pasó el primer amor, pues enamórese más para que no sea el primero, sino sean muchos. Todo el tiempo. Porque ¿sabes qué? Hay gente que dice, cuando yo era joven me dediqué y hacía esto y abría grupos y predicaba y hoy pues estoy en otra cosa, ya no le abro mi vida a Dios. Y yo no hablo de las acciones, de todo lo que hacías, no hablo de actividades, hablo del espíritu que te lleva a hacer muchas cosas. ¿Por qué Abraham fue una persona a la cual Dios le entregó todo? Porque fue una vida abierta a Dios. Desde el día 1 que lo llamó, le dijo, Abraham, sal de Ur y te voy a mostrar las estrellas y te voy a mostrar la arena. Y si tú puedes contarla, que es imposible, así será tu descendencia. Y él abrió en ese momento su mente para creerlo. ¿Alguien está entendiendo esto? Creer no es una acción solitaria. Creer necesita de la apertura, porque si crees y no abres, terminas en dudas. Si tú crees y no abres, entras a las dudas. Yo creo que va a entrar por esta ventana un viento, pero no abro la ventana. Crees y después digo, ¿será que entra o será que no? Más bien déjela cerrada, no sea que entre otra cosa. ¿Alguien está entendiendo esto? Dios le pudo dar a Abraham todo porque tenía abierta la vida. Dios solo puede darle a una mano abierta. Abra la mano, abra su vida, abra su corazón. Y esa mano estaba abierta. Una mano abierta no es solamente abrir físicamente su mano, sino cuando usted abre, entrega todo lo que es. La mano abierta no retiene nada. Y a veces queremos tener la mano abierta, pero queremos tener cerrado porque no queremos dar, porque no queremos entregar. Por eso, a Abraham, Dios le trató lo que quiso guardar, lo que no quería entregar. Porque dijo, Abraham, es contigo, y tú ya me abriste la puerta y me la mantienes abierta. Y todas las mañanas iba con leña, entregaba el sacrificio y abría completamente, y Dios le hablaba. Y él entendió perfectamente lo que es un altar, y entendió perfectamente cómo se abre el día. Y se abre con Dios, alguien más conmigo, y con Abraham. Se abre el día con Dios, se abre con el primer pensamiento. Tu primer pensamiento tiene que ser a Dios. Tienes que abrir el día con alabanza, tienes que abrir la vida con gratitud, tienes que abrir la vida diciendo gracias, Señor, porque mi primer momento es contigo para que el resto tú lo manejes. Pero Abraham, que había hecho esto, tuvo 2 momentos en su vida en donde intentó cerrar porque le dolía, porque le afectaba entregar. El primer momento con su esposa, Sara. Tuvo que pasar por Egipto y la mujer era demasiado atractiva, demasiado hermosa. Y se tenía la claridad de que si a Faraón le gustaba una mujer, de inmediato mataba al esposo y se llevaba a la mujer para el harén. Ellos lo sabían muy bien, había pasado muchas veces y Abraham dijo, no, yo quiero guardar mi mujer. En lugar de entregársela a Dios, para no entregársela a Faraón, lo que hizo fue retenerla a través de una mentira. Las mentiras retienen bendiciones. Alguien diga amén. Y dijo, no es mi esposa, es mi hermana. Que de hecho no es tanta mentira, porque era medio hermana de él. La situación es que él no la trataba como medio hermana, sino ya la había hecho su esposa. Ahí está la mentira. No es lo que digas, sino lo que hagas. En donde está la mentira. Ahí entonces la primera situación en donde Dios lo trató y le hizo pasar un momento duro, difícil, porque Faraón se la llevó un tiempo, hasta que Dios intervino cuando Abraham le dijo, Señor, ya no es
la mujer que tú me diste. Cuando se la suelta, pero ya se la había llevado Faraón, es donde Faraón se da cuenta y dice, qué error iba a cometer, tú me ibas a meter un problema con tu Dios, ahí está tu esposa, vete, llévetela, pero tuvieron un momento difícil. Escúcheme bien, los momentos difíciles que hemos tenido nosotros en la tierra ha sido por no entregarle a Dios lo que a Él le pertenece, es decir, todo. Porque nos da miedo, porque no creemos que debamos entregárselo. Pastor, una pregunta, ¿pero qué es entregarle? ¿Cómo así? Un ejemplo, claro. Entregarle a Dios es actuar como si Dios ya hubiera actuado. Vencer el miedo porque Dios ya ha actuado. Vencer la duda porque Dios ya dijo. Vencer el puede pasar lo contrario, porque así pasare, Dios es capaz de revertir lo contrario. Eso es entregarle a Dios. Por eso soy capaz de entregarle, porque no tengo miedo. Por eso soy dispuesto a entregarle, porque no tengo duda. Duda en Él. Otro tendrá dudas, pero no Él. Y puedo entregarle a Dios, porque lo que Dios dijo, así lo que veamos sea lo contrario. Si lo que Dios dijo y yo se lo entrego, será hecho, será revertido. Si Dios lo dijo. Ahora, este hombre le entregó su vida a Dios, le entregó su familia, le entregó su parentela, le entregó su riqueza, le entregó todo. Abraham le entregaba, entre otras cosas, Abraham, no los pastores cristianos, sino Abraham instituyó el diezmo. Por eso siempre recibió. Y por eso su descendencia es la más rica del mundo. Porque entendió que dando es que recibe. Principio que para muchos es al revés. Primero recibo y voy a ver si doy. Funciona al contrario con Dios. Dios pudo darle a Abraham porque su vida estaba abierta. Dios solo puede darle a una mano abierta. Y si está abierta es porque entregó. Y el segundo episodio es con su hijo, con Isaac. Él dijo, es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo. Y se le fue la mano y Dios dijo, no es tu hijo. Porque si haces de tu hijo una retención, no puedo usarlo como bendición. Ve y me lo sacrificas. Dos momentos durísimos. Y tal vez este segundo, creo que más duro que el primero, que es entregar en sacrificio a su hijo. Y obviamente Dios le enseñó a que todo debe seguir siendo una apertura, porque de Dios es todo lo que tenemos. Alguien diga amén. No son tus cuentas, no son tus edificios, no son tus casas, no son tus fincas, no son tus bienes, no son tus muebles, no son tus títulos, no son los míos, no es nada de eso nuestro, nada nuestro. Alguien diga amén. Nada te pertenece, no es tu pareja, no es tu familia, no es tu entrada, es de Él. Y en este momento va a suceder algo sobrenatural en la vida de una persona que dice, estoy entendiendo lo que yo había oído, estoy entendiendo lo que ya sabía, pero ahora va a ser una realidad en el nombre de Jesús. Toma mi vida, Señor, y toma todo lo que yo he dicho que es mío, porque antes mío es tuyo, porque yo te lo entrego. Mi mano está abierta. Esta puerta está abierta de par en par. Esta puerta está abierta de par en par. Levántese usted y diga, mi mente está abierta de par en par. Mi vida está abierta para ti, Dios, de par en par. No voy a cerrar más la puerta. No voy a cerrar más el entendimiento. No voy a cerrar más mi economía. No voy a cerrar más mi familia. No voy a cerrar mis ideas. Tú tienes la puerta abierta, Señor. Y por esa confesión y por esa decisión, es que Dios tiene la libertad de obrar en favor tuyo, porque tú le permites entrar. Y por eso el Señor toca la puerta, te llama, y si tú le abres, Él entrará a ti y estará contigo y cenará contigo y vivirás con Él. Una vida abierta. Alguien diga amén. Dale todo lo que Él te pide para que tomes todo lo que Él te da. Dale todo lo que Él te pide para que tomes todo lo que Él te da. Entonces, en ese primer punto tan importante de entregarle todo lo que Él te pide para que te dé todo lo que Él te da, es fundamental
entender que una vida de oración es una vida abierta. Que la oración es la que abre los cielos. Escuche bien. Volvamos acá. Un día, estamos en Lucas 3:21 y como primer punto lo vamos a tener, todo lo que Él te pide es para que tomes todo lo que Él te da. Pero ¿qué pasa para eso? Para que esto se dé, mira lo que tiene que pasar. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado y mientras oraba, porque es que hay gente que hace el ritual pero no ora. Hay gente que dice yo te creo pero no oran. Mientras oraba, ¿y qué oraba? ¿Para qué oraba? ¿Cuál sería esa oración? Escuche esto. Y mientras oraba se abrió el cielo. Oiga, si usted ora por una cosa y sucede otra, usted no está en la voluntad de Dios. Si tú oras por algo y sucede otra cosa, algo pasa. Algo sucede y hay que ir a revisar, hay que ir a hablar con Dios, porque tal vez la oración o está siendo estorbada, o está siendo desviada, o realmente no está bajo la voluntad de Dios. Tenemos que entender esto con claridad. Tenemos que trabajar esto con claridad. Es definitivo y es importante el saber que cuando Jesús estaba orando y mientras oraba el cielo se abrió. ¿Por qué oraba Jesús? Para que el cielo se abriera. Así de claro. Cuando se abre el cielo y es tu primera oración, Señor, que el cielo se abra, porque el cielo siempre está en una batalla espiritual. Pero el reino de los cielos está en una apertura. Entonces hay que orar para abrir los cielos. Tu oración, como punto número 1, si quieres una vida abierta, iníciala en oración. Porque la oración, y esa oración de abrir los cielos, Señor, mi oración es para que se abran los cielos. Al abrir los cielos pasa algo. Orar para que se abran los cielos. Y cuando se abren los cielos, sucede algo. Dice, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz en el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Segundo punto. El primero, la oración abre los cielos. Segundo punto. Una vida abierta es una vida que recibe lo que viene del cielo. Que no son riquezas, que no son soluciones a tus problemas. Lo que viene del cielo es más que eso y produce todo eso. Entonces, el segundo punto para una vida abierta es el poder de Dios. Porque se abren los cielos y oramos para que venga el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y aquí lo es en forma de paloma. Tenemos que abrir nuestra vida diciéndole siempre, Señor, oro por cielos abiertos y que venga el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo es la señal de una vida abierta a Dios. Porque empiezan a suceder cosas que sorprenden a las personas. Y quiero decirte que Abraham sorprendía su territorio. La gente le tenía miedo a Abraham. Miedo porque el Dios de Abraham, por eso se personificó ese Dios, el Dios de Abraham hacía que nadie se metiera con Abraham. Los que creían en rituales, en cosas extrañas, en brujerías, en hechicerías, en otros dioses, el mismo Faraón le cogió respeto al Dios de Abraham. ¿Sabes por qué? Porque era una vida abierta, y la vida abierta no solamente es decir, Señor, aquí está mi vida abierta, sino abro los cielos y pido el poder del Espíritu Santo, como en este momento está llegando sobre tu vida. Es el poder del Espíritu Santo el que entra a tu vida y actúa de una manera poderosa y sobrenatural. El poder de Dios va a las personas.
El poder de Dios llega a las personas y convierte todas las situaciones en situaciones favorables. En este momento, si tú abres tu oración y dices, Señor, abre los cielos, que venga el poder de Dios sobre mi vida, el Espíritu Santo empieza a actuar. Entonces, punto número 2, una vida abierta pide el poder del Espíritu antes que la petición. Porque a veces, Señor, sana, Señor, bendice, Señor, ayuda. Antes de eso, Señor, desciende tu poder para que lo otro se haga. Pero antes de eso, de que se haga, mira lo que pasa. Punto número 3. Dice, y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Tercer punto, la respuesta de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestra vida a Dios, tenemos que ver y oír la respuesta de Dios. Se abren los cielos, viene el poder y se necesita oír la voz de Dios. Se nos escapa la voz de Dios, porque oramos a Dios pero no oímos a Dios. Creemos en Dios pero no oímos a Dios. Hay personas que creen oír a Dios a través de cosas. Yo no quiero decir que Dios no se manifieste, claro que sí. Hay personas que incluso creen que otros son los que le hablan de parte de Dios y nada más. Yo te hablo de parte de Dios, pero tú tienes que ir a oír, a hablar con Dios. Por eso constatas que lo que yo te hablo es de parte de Dios. Porque si tú no hablas con Dios, no puedes diferenciar si yo te hablo de parte de Dios. Simplemente oirás el mensaje y dirás, eso lo creo, eso no lo creo, eso me gustó, eso no me gustó. Empiezas a hacer ese tipo de conclusiones. Una persona que hace eso es porque no ha oído a Dios. Entonces se siente al frente de la transmisión y dice, eso me gusta, eso no me gusta, eso lo creo, eso no lo creo. ¿Por qué? Porque es su opinión. Pero si tú vas a Dios primero y te sientas a escuchar, tú dices, Señor, ¿me estás hablando? O simplemente dices, Señor, no me estás hablando. Puedes diferenciar entre el sí y el no. No entre si te gusta o no te gusta. Con Dios no es si te gusta o no te gusta. Con Dios es si Dios te habla. Alguien diga amén. Y a todos nos agrada que Dios nos hable. Este tercer punto, Dios te habla, es porque hay una vida abierta. ¿Y por qué Dios te habla? Porque tú vas a oírlo hablar. Escúcheme esto bien, cuando tú hablas con Dios, Dios viene y habla contigo por ser una vida abierta. Y cuando Dios te habla, a partir de allí, muchas cosas te hablarán de Dios. Si Dios te habla, a partir de ese momento muchas cosas, muchas personas, muchas situaciones te hablarán de Dios. Tú dirás, esto es de Dios, porque has hablado con Él, porque lo has oído. Y si no es así, no puedes diferenciar. ¿Cómo? También dirás, esto no es de Dios. Y no es de Dios porque yo he hablado con Él. Y cuando Él me habla, yo le escucho y yo le entiendo. Por eso esto no es de Dios. Y si estoy confundido, como posiblemente puedo estarlo, tengo que volver a hablar con Dios. Señor, esto yo no sé si es tuyo. Parece bueno, pero no sé si es tuyo. O esto que viene tan malo no puede ser tuyo. Ve y habla con Dios. Porque a veces hay cosas que están ocultas. Como diría algún predicador de antaño, hay bendiciones que vienen envueltas en papeles bien desagradables. En situaciones bien desagradables, pero en el fondo hay una bendición. Eso no es una condición, ni es una regla, ni es un punto. Son situaciones que suceden. Cuarto punto. Verso 23. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Mira que después de una vida abierta yo puedo ir a hacer lo que necesito hacer. Primero, ir y abrir los cielos, orando. La oración te permite a ti iniciar lo que vas a iniciar. La oración requiere de esa apertura para que venga el poder.
cuando viene el poder del Espíritu, viene la voz de Dios. Viene la voz. Y después de que viene la voz de Dios, viene el quehacer. Y allí empezó su ministerio. Esto lo hizo Jesús. No hay misterio, ningún misterio. Esto fue lo que hizo Jesús para hacer la voluntad de Dios. Y para hacerla se necesita una vida abierta. Juan capítulo 3. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro, que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Por qué? Le dice Nicodemo: Rabí, sabemos que tú eres el maestro, que tú estás con Dios. Se lo está diciendo alguien que ha oído día y noche que ese es un farsante, que ese es un ladrón, que ese es un sinvergüenza, que se reúne con prostitutas, que se la pasa con ladrones, con recaudadores de impuestos, que sana en el día de reposo, que les habla clarita a la gente. Él había oído eso. O sea, no le está hablando uno de sus discípulos, le está hablando a alguien que está en la otra orilla y que tiene, entre comillas, la autoridad de la Torá para refutarle. Y simplemente viene y dice: caramba, esta es una vida abierta a Dios. Pero ¿qué había hecho Jesús para poder ser ese testimonio aún entre los fariseos? Los que no estaban embriagados por el odio, por supuesto. Los otros nunca pudieron ver eso. Este era un hombre que seguramente oraba a Dios. Este era un hombre que estaba cerca de abrir la puerta como pasó. Por eso este hombre tiene una parte importantísima en la Biblia. Yo te aseguro, verso 5, que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No nazca de agua y del Espíritu. El agua, el bautismo que Jesús estaba haciendo, era una señal de inmersión, porque el estar en el agua hace que se produzca algo importante, y es una concepción clara de arrepentimiento. Porque Juan bautiza para el arrepentimiento, pero el Señor bautiza con agua y con fuego, que es el poder. ¿Qué es realmente el bautismo? Es la apertura en un acto. No es el acto, es que el acto simboliza la apertura. Porque hay gente que no puede estar con Dios si no se bautiza, más es el ritual. Es la apertura de una vida a Dios. Dice, este símbolo de ir a las aguas, de salir de allí, pero fundamental, ¿qué? No las aguas. Hay gente que se ha metido en las aguas muchas veces y no ha pasado nada. Es orar para que el cielo se abra, eso es distinto. Punto 1. Es pedir que venga el poder del Espíritu Santo. Punto 2. Es ir a oír la voz de Dios. Punto 3. Y punto 4. Es ir a hacer todo lo que debes hacer porque Dios está contigo. Ese es el amanecer de cada mañana, de cada día, de cada año, de cada mes, de cada momento. Después de una dificultad, debes hacer esto. Si quieres que las cosas marchen diferente, si quieres que las cosas cambien, si sientes tribulación, esto es lo que hay que hacer. O simplemente si quieres comenzar tu día, hay que hacer esto. Señor, yo te pido a ti que abras los cielos
En tu nombre, que venga el poder del Espíritu Santo. Para que me permitas ir a oír tu voz, lo que me vas a decir. Y yo pueda ir a hacer las cosas que debo hacer en tu nombre. Una vida abierta a Dios. No te sorprendas, versículo 7, de lo que te haya dicho. Tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y de dónde va. Lo mismo pasa con el que nace del Espíritu. Nicodemo, no te hagas más preguntas. Necesitas es una vida abierta. Una vida abierta a Dios. Y le dice al final, mira, estas son cosas muy poderosas para ti. Si te hablo de lo terrenal, de ir al agua, de levantarte, de salir, de arrepentirte, y todavía como que lo dudas o piensas que eso no es así, entonces imagínate cómo hago para hacerte entender que cuando tú oras se abren los cielos, que cuando tú oras viene el poder del Espíritu, que cuando viene el poder del Espíritu se conecta a la voz de Dios y que la voz de Dios te envía el hacer las cosas que Dios quiere para ti. ¿Qué es más fácil? ¿Que vayas a las aguas y que hagas un ritual por inmersión? Otros lo hacen con aspersión. ¿Qué es más fácil? Que me entiendas. Y la mayoría de los seres humanos hemos más entendido lo terrenal que lo espiritual. Por eso muchos se pueden bautizar y síganlo haciendo. Pero si no abren su vida a Dios, van a tener que seguirlo haciendo. A ver si un día lo van a entender. Miles de personas corren a bautizar sus hijitos. Miles de cristianos corren a ponerse una bata y a meterse entre el agua. Muy bien, eso lo enseña. Yo lo hago, lo predico. Pero si no hay esto todos los días, queda simplemente como un ritual agradable, pero que no abre la vida, que no abre los cielos. Porque si cada mañana que te levantas no vas y oras y le dices, Señor, abre los cielos porque hoy se van a abrir en el nombre de Jesucristo. Y viene el poder del Espíritu Santo sobre ti, que hace que todas aquellas cosas que no están bien tengan ahora el poder de Dios para que cambien. Y te sientes y abras tus ojos, tu entendimiento, y Dios te hable y te hable: tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y tú te levantes y digas: gracias, Señor, ahora voy a ir a hacer el ministerio, ahora voy a ir a hacer el trabajo, ahora voy a ir a hacer el oficio. Lo que tengas que hacer, vas en el poder de Dios para vivir una vida natural con Dios. No tienes que publicar en ninguna parte que eres un hijo de Dios, ni que haces cosas buenas, ni que cómo haces las cosas de bien. Eso no es necesario, porque la gente va a notar lo que tú eres y a quién tienes. Lo que tú haces no necesita aviso ni propaganda. Es lo que tú eres, lo que hace que Dios obre en ti. Dale todo lo que Él te pide para que tomes todo lo que Él te da. Vamos a ir a orar. Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, vamos a recibir tu amor, Señor, por medio de esta oración. Vamos a recibir tu gracia, vamos a recibir tu poder, vamos a recibir unción, revelación, protección, libertad, gozo, hasta rebosar, vestidos nuevos, espíritu renovado, entendimiento unido a Dios. Por eso oramos en este momento: Señor, abre los cielos, abre los cielos, abre los cielos. Es mi oración que se abran los cielos, que todo obstáculo infernal que se haya opuesto por cualquier circunstancia, situación, pecado, condición o por oración contraria sea quitado en este momento en el nombre de Jesús.
Que se abran los cielos a través de esta oración, Señor. Porque lo que pedimos para que se abran es que venga y descienda el poder de tu Espíritu. Porque allí en esa casa, en ese hogar, en ese lugar, en donde está, Señor, cada persona recibiendo la transmisión, en este momento está llegando tu poder. Quien se ha levantado y ha dicho, Señor, yo quiero una vida abierta para que venga el poder del Espíritu Santo. Antes de decirte que cambies a mi familia, que mejores los negocios, que la situación de enfermedad sea quitada, que los planes y proyectos sean dados o aparejados, yo tengo que pedirte a ti, antes que todo eso, es que venga el poder del Espíritu Santo. Porque soy una vida abierta. Dile, Señor, yo quiero tener, como lo tuvo Abraham, una vida abierta a ti. Que nada sea primero antes que tú, que nada sea aplazado, si no es por ti. Dios, aplazaré todo lo que sea necesario. Tendré la libertad de decirte todo sea aplazado, menos este momento contigo. Porque recibo el poder de Dios para que todo lo que fue aplazado pueda llevarse a cabo en su momento. Por eso ven, Espíritu de Dios, y a mi vida que está abierta, a mi mente que está abierta, ven y desciende, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Empieza a fluir y empieza a llegar ahí, empieza a llegar. Empieza a venir sobre ti. Empieza a descender del cielo. Empieza a caer, Señor, el poder de Dios. Empiezo a depender solo de ti, de nadie más. Nadie tiene el poder. Tú tienes el poder y ahora lo das en mí. Quito el poder de otros sobre mí. Quito el poder de una situación que ha tenido sobre mi vida. Quito el poder de las tinieblas sobre mi vida. Quito el poder de la enfermedad que me afligía. Quito el poder de la circunstancia que me oprimía. Le quito el poder a la persona que me ofendía. Le quito el poder al enemigo que me quería incomodar. Y ahora el poder es tuyo en mi vida. Desciende, Señor. Ahora el poder es tuyo, desciende, Señor. Oh, Señor, estás ungiendo mujeres, hombres, familia, niños, casas. Estás ungiendo con poder. Ven, Señor. Abre los cielos. Derrama tu poder. Está llegando. Hay personas en este momento en una inspiración divina con Dios. Siento en mi espíritu una persona que está recostada, pero que tiene sus ojos cerrados y está recibiendo el poder de Dios. No quiere ni abrir los ojos porque está recibiendo el poder de Dios. Pero hay cientos de personas de pie, abriendo sus manos y diciendo: está mi vida abierta, porque está descendiendo el poder de Dios. Háblame, Señor. Es que con una vida abierta yo puedo decirte: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. Estoy muy complacido contigo, porque me quieres a mí, no lo que yo te doy, sino lo que yo soy. Y ahora me está recibiendo a mí. Ahora hay unción sobre ti. Ahora hay unción sobre ti. Ahora hay unción sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia, tu empresa, toda tu vida. Ahí está la gloria de Dios manifiesta. Dile a Él: toma mi vida. Toma, te entrego todo lo que soy. Te entrego mi nación. Te entrego mi trabajo. Te entrego mi vida. Te entrego mi familia. Te entrego mis bienes. Te entrego mis preocupaciones. Vamos, entrégale. Oh Dios, te estoy entregando esta semana a ti. Te estoy entregando este día. Señor, en este momento te damos todo lo que tú nos pides para recibir todo lo que tú nos das y podamos ir a llevar tu palabra
a donde quiera que vayamos, a llevar tu esencia, a llevar tu bendición en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestras acciones, en nuestras relaciones. Hoy llevamos, Dios, a todas las personas de esta transmisión en el poder envuelto del Espíritu, para que donde quiera que vaya, en el lugar donde esté, en la manera como se relacione, esté la esencia tuya de una vida abierta que nunca más se va a cerrar a ti. Y para que la vida abierta permita el fluir del manantial de vida hacia sus generaciones. Padre, en este momento, mi vida, mi familia, esposo, esposa, hijos de sus hijos, serán vidas abiertas para ti. Abro los cielos de Colombia, de Europa, de los Estados Unidos, de Centroamérica, de Asia, de África, de toda América, para que nunca más se recierre a Dios la oportunidad de actuar. Está abierto el cielo de mi vida y de tu vida, para que venga el poder del Espíritu Santo, para que venga la voz de Dios y para que te lleve a hacer todo lo que ha planeado para ti y para tu vida. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí, por hacer lo que tú quieres hacer en nosotros. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Suscribirse e inscribirse es muy importante. Si se suscribe, recibe las notificaciones. Si se inscribe, recibe toda la información de nuestro ministerio, material para que usted pueda aprovecharlo y crecer con su vida espiritual y siempre estar en sintonía, en conexión con nosotros desde el lugar en donde se encuentre. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta conexión, por esta transmisión. Nos encontramos en el siguiente mensaje en breves instantes. Que Dios les bendiga. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.